capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer 2 versículos y luego nos vamos a un asunto que es muy importante, que aún lo menciona en el libro de Génesis. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Alguien lo tiene por ahí? A ver, ¿quién lo lee? Con voz de hombre. Ok, aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de Jesús de la salvación. Le está hablando en esa predicación de donde se ganan 3,000 personas, y está diciendo: solamente en Jesús hay salvación, en ningún otro nombre hay salvación. Sí, Hechos 4:12. Después vamos a Romanos 6:23. ¿Quién se sabe Romanos 6:23? A ver, ¿todo completo? ¿Es todo? Esa es la parte importante. Cristo Jesús, Señor mío. ¿Ok? Entonces tenemos estos 2 versículos, Hechos 4:12 y Romanos 6:23. Pero aún en el mismo Génesis se nos da el camino de regreso. ¿Ok? Cuando Dios terminó de darle las maldiciones a la serpiente, a la mujer y al hombre, dice el versículo 21, Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice la palabra de esta manera: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? Lo que hemos entendido de esta palabra es que para que Dios haya podido vestir al hombre y a la mujer con túnicas de pieles, tuvo que matar un animal. ¿Ok? Se tuvo que matar un animal. ¿Sí? O a lo mejor 2, o a lo mejor más, no sé. Pero tuvo que haber muerte de animales. ¿Sí? Para que Dios usara pieles, tuvo que matar un animal. Entonces, la sangre realmente era la que estaba cubriendo la vida de Adán y Eva. ¿Sí? Y lo he comentado por ahí, que hay quienes dicen que cuando Dios le puso las túnicas de pieles a Adán y Eva, todavía estaba escurriendo la sangre de los animales. ¿Ok? Porque la sangre es la que hacía la expiación, la cobertura. Entonces dice la palabra: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los estaba cubriendo no solamente físicamente, pero espiritualmente los estaba cubriendo. Pero si seguimos leyendo, en el versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces los viste con túnicas, los cubre con sangre de animales, pero después dice que puso querubines y una espada revolviéndose a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Sí? Y estas dos cosas que Dios hizo o que suceden en este libro de Génesis, estos mismos son la respuesta del camino de regreso. ¿Ok? Ahorita veíamos Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Está hablando de salvación. Todos digan salvación. ¿Cómo obtengo la salvación de Dios en mi vida? ¿Cómo obtengo la salvación? ¿Sí son salvos aquí? ¿Sí? ¿Cómo obtuvieron la salvación? A través del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Se tuvo que Jesús ser sacrificado. ¿Sí? La sangre de Jesús fue presentada delante del Padre, y cuando yo hago la declaración de fe, entonces la sangre de Jesús es aplicada a mi vida y recibo a Jesús como mi Salvador.
¿sí? En ningún otro hay salvación, solamente en Jesús, en la sangre de Jesús hay salvación, ¿ok? Entonces lo primero que Dios hizo fue cubrir al pueblo, a Adán y Eva con la sangre de los animales, con las túnicas de pieles, pero no fue suficiente. El que los cubriera con la sangre de los animales, déjame decirte esto, no era el completo para que el hombre pudiese entrar al huerto del Edén. Había una espada. Y si el hombre quería entrar al huerto del Edén y tomar del árbol de la vida, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? ¿Sí? Papilla, ¿verdad? Papilla completamente. ¿Qué representa la espada? Bíblicamente, en el Nuevo Testamento, ¿qué representa la espada? La palabra. La espada representa la palabra. Tenían que ser pasados por la sangre y tenían que ser pasados por la palabra. Nuestro camino de regreso al estilo de vida glorioso tiene que ser pasado por sangre y tiene que ser pasado por palabra. ¿Ok? Cuando recibo la sangre de Jesús en mi vida, recibo salvación. ¿Sí? Esta es mi salvación. Jesús es mi Salvador. Pero necesito la palabra de Dios en mi vida. Necesito ser pasado por la palabra de Dios. Y por eso Jesús dice, arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Solamente mi manera de pensar va a ser cambiada y va a ser transformada cuando soy pasado por la palabra. Solamente cuando paso por la espada de la palabra de Dios, mis maneras de pensar, mis paradigmas, mi manera de hacer las cosas son deshechas. ¿Sí? Son deshechas por la palabra para levantarse los principios de la palabra de Dios en mí. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos ser pasados por la espada de la palabra. Cuando paso por la espada de la palabra es cuando realmente se está produciendo un cambio y una transformación en mi vida. Es cuando realmente se están derribando todos mis argumentos. Es cuando realmente se están derribando todas mis maneras de pensar erróneas. Porque muchos de nosotros queremos entrar al reino y decimos que estamos en el reino, pero seguimos haciendo las cosas como nos las enseñaron en el mundo. Y ya no tomamos la precaución de preguntarle a Dios, de ir a la palabra y decir, ¿esto es de acuerdo a la palabra? Sí, no, si es no, no lo hago. Y si es sí, lo hago. Pero ya caminamos por inercia. Y como así aprendí desde pequeño, desde adolescente, de joven, entonces así sigo caminando. Y no he sido pasado completamente por la palabra. Y por eso sigo viviendo en un estilo de vida o pecaminoso o en un estilo de vida religioso. Cuando lo que Dios quiere para nosotros es esto, un estilo de vida glorioso. Para vivir en este estilo de vida glorioso tengo que ser pasado por la palabra. Sí, soy cubierto con la sangre de Jesús y la sangre de Jesús me da salvación. Pero solamente cuando paso por la palabra y empiezo a caminar conforme a la palabra de Dios, cuando paso por la palabra y empiezo a vivir mi vida de acuerdo a esta palabra, de acuerdo a los principios de la palabra, entonces es que empiezo a caminar en obediencia y empiezo, o dicho de otra manera, tomo a Jesús como mi Señor. ¿Sí? Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Está hablando de salvación a través de Jesús. Pero Romanos 6:23 está diciendo, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor, Señor, Señor mío. ¿Ok? Entonces, si yo quiero el regalo de vida eterna, si yo quiero el árbol de la vida, necesito a Jesús como Señor. No puedo quedarme en el asunto de solamente la salvación. Y el problema es que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Salvador, pensamos que eso es todo. Y como no seguimos avanzando hasta ser pasados por la palabra, entonces no estamos en un estilo de vida pecaminoso, pero tampoco llegamos al estilo de vida glorioso. Y nos quedamos en un estilo de vida religioso. ¿Por qué? Porque después de la sangre viene la palabra. Y un problema que tenemos como cristianos es que menospreciamos la palabra de Dios
Menospreciamos lo que Dios nos dice, los principios, los escuchamos y no los atendemos. Los escuchamos y cuando estamos siendo puestos a prueba, cuando estamos siendo tentados, decidimos conforme a como aprendí antes de conocerlo, que en lugar de ir a la palabra y preguntarle a Dios, ¿cómo debo de reaccionar? Y entonces por eso vivimos con situaciones del estilo de vida pecaminoso y vivimos con situaciones del estilo de vida religioso. Cuando lo que Dios espera de nosotros es un estilo de vida glorioso. Si yo realmente quiero vivir y quiero disfrutar de todos los beneficios y todo lo que Dios proveyó para mi vida en este estilo de vida glorioso, yo necesito ser pasado por la palabra. Yo necesito ser confrontado con la palabra. Yo necesito que la palabra me hable. Yo necesito que los remas de Dios traten con mi vida y que me traten y que quebranten mi manera de pensar y que confronten mis paradigmas y que derriben mis argumentos. Porque solamente de esta manera tengo acceso al árbol de la vida. Solamente de esta manera tengo el regalo de la vida eterna. Cuando Jesús es Señor de mi vida, solamente puedo decir que Jesús es Señor de mi vida cuando estoy caminando en obediencia a los principios de la palabra. ¿Qué estilo de vida estamos llevando? Y te puedes olvidar de toda la ristra de cosas que te dije del estilo pecaminoso, del estilo de vida pecaminoso y del estilo de vida religioso. Pero en una sola cosa nos podemos enfocar. Estoy caminando conforme a los principios de la palabra de Dios, o estoy caminando como a mí me enseñaron otras personas que ni siquiera conocían de Dios que debía de llevar mi vida. Eso es lo que hace la diferencia. Porque en el estilo de vida pecaminoso hablamos de desobediencia abierta. En el estilo de vida religioso hablamos de una obediencia a medias, que es lo mismo a desobediencia. Y solamente en el estilo de vida glorioso hablamos de una obediencia. ¿Ok? Y eso es lo que Dios nos está invitando a hacer. Y más que un regaño, más que una palabra que digas, es que tenemos que darnos cuenta, por lo menos estas cosas son las que Dios espera que se estén produciendo en ti y en mí. Por lo menos estas cosas, entre creo que muchas más que hay para nosotros, pero por lo menos estas, ¿sí? Y para que podamos estar situados en este estilo de vida glorioso, necesitamos meternos a la palabra. La sangre de Jesús ya está, pero depende de mí el ir a la palabra de Dios, el que sean remas para mi vida la palabra de Dios, el que esos remas los abrace, los crea, camine con ellos, que Jesús sea formado en mí completamente a través de su palabra. La persona de Jesús me da paz, me da salvación. Los principios de Jesús me dan prosperidad. ¿Por qué viene prosperidad? La prosperidad es una consecuencia de obediencia y de cumplimiento de propósito. ¿Ok? Prosperidad es una consecuencia de obediencia y de cumplimiento de propósito. ¿Sí? Y eso es como Dios desea que vivas, que vivamos nuestra vida y que realmente esto que estamos haciendo de manera simbólica sea una perfecta realidad de nuestras vidas. Que no estemos deambulando de aquí para allá y de allá para acá, pero que realmente nos establezcamos aquí, en donde Dios planeó nuestra vida, en donde somos eficientes, en donde somos productivos, en donde tenemos creatividad suficientes para llenar la tierra, para prosperar. Sí, es aquí donde Dios te quiere. Es aquí donde Dios te quiere. No te regreses, no te regreses, no te regreses. Vamos a quedarnos aquí, una vida de obediencia, pasados por la palabra. No puedo obedecer algo que no conozco. Y el problema es la ignorancia. Por ignorancia se pierden muchas batallas y se pierden muchas bendiciones. Y no es porque no la tengamos en la mano, la tienes de todos tipos, de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores, en todas las versiones habidas y por haber,
y solamente para que vayamos y nos metamos a ella. Amén. La sangre de Jesús, las túnicas de pieles y la espada revuelta para todos lados.